En Colombia son las 9 de la noche, 39 minutos. Inicia una nueva semana de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y junto a un equipo de investigadores, de periodistas y de expertos en el tema del misterio, liderados por Juan Jesús Vallejo, abrimos esa puerta de los secretos, de las preguntas, desde Bogotá hasta Medellín, hasta Cali, hasta Barranquilla, hasta Cartagena, hasta Bucaramanga, hasta Armenia, el norte del valle, hasta Tunja, hasta Neiva, hasta Villavicencio, hasta todos los rincones del país, en todos los lugares en donde nos sintonizan a través de bluradio.com. La vida del ingeniero Enrique Castillo Rincón cambió en noviembre de 1973. Tan fuertes fueron esas experiencias que vamos a conocer aquí esta noche, que el resto de su vida la dedicó a la investigación del fenómeno ovni. Lo decíamos hace un momento, no importa dónde se encuentre, a partir de este momento, ustedes y nosotros estamos en esta aventura. Como siempre, ustedes lo saben, esto es periodismo de misterio. Les traemos a los invitados, los testigos, las pruebas. En el estudio tendremos a la escritora Amado Martínez, autora de Colombia Sobrenatural, una de las investigadoras que más conoce de misterio, de los temas paranormales en el planeta. Además de eso, en momentos vamos a hablar con ellos, están las hijas de Enrique Castillo, de este contactado. Como decíamos y reiteramos eso, uno de los más importantes de la historia, y ellas mismas nos contarán detalles que hasta ahora jamás han sido publicados. El misterio de esta noche, el fenómeno ovni, que lleva milenios en este planeta. Sin más, nuestras invitadas que traen un testimonio impresionante, invaluable, que les va a cambiar y nos va a cambiar, porque ya nos está cambiando desde hace un momento que hablábamos con ellas, el concepto que teníamos sobre los ovnis. Joninka Castillo, bienvenida en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias, primero por aceptarla, por hablar de algo tan profundo y tan importante como es esa relación con su papá, que en paz descanse. Nos hubiera fascinado poder tenerlo aquí contándonos esa historia, pero tenerlas a ustedes, que saben, que conocen esas vivencias y esos detalles, nos llena de mucha emoción. Y Dayani Castillo, bienvenida también esta noche a Luna Blue. Hola, gracias, buenas noches, saludos a todos, encantada de estar acá y espero que viajen esta noche en su mente y en su corazón vía el universo. No fue en la laguna de Guatavita. Esa es una gran revelación de esta noche. Es una gran revelación de esta noche. Pero nos tenés que contar la historia paso a paso, poquito a poco. Antes de decir en qué laguna fue, que nos cuenten exactamente qué pasó eso, poquito a poco, poquito a poco. Sabemos por las hijas de Enrique Castillo que lo que vamos a narrar ahora ocurrió en una de las 7 lagunas sagradas de Boyacá, pero que no se supo nunca cuál y no se quiso decir nunca cuál. Enrique jamás quiso decirlo, precisamente para que nadie fuera en peregrinación, bueno, esta suerte de iluminados, fanáticos que se ponen ahí en grupos a hacer excursiones paranormales, para hacer contactos y todo eso. Siempre permaneció en secreto. La gente asumió que se trataba de la laguna de Guatavita por ser un lugar de tradición muisca, supuesta puerta de los dioses, con esa leyenda de la cacica de Guatavita, con esa balsa. Y porque también hay otros casos de avistamientos ovnis en la laguna. Y porque también hay otros casos de avistamientos ovnis en la laguna. Entonces, siempre se ha asumido que era ese lugar. Pero si te parece, empezamos por el principio y contamos la historia. Bueno, ¿cuál de las dos se lanza? Veo. Buenas noches. Joninka. Exacto. Joninka, vamos a ver, ¿en qué momento tu padre se interesa por el tema de los ovnis y todo esto? Bueno, cuéntanos un poco quién es tu padre, para empezar. Bueno, Enrique Castillo Rincón nos dejó hace 2 años, en septiembre precisamente del 2013.
Voy a empezar con unas palabras que él decía siempre que empezaba a narrar su historia. Él decía: no soy místico ni religioso, no pertenezco a ninguna de las religiones tradicionales y no soy ateo. Tampoco me he considerado elegido para salvar a la humanidad y detesto los llamados contactados que se autoeligen seres especiales, escogidos por alguna divinidad para llevar algún mensaje a la sufrida y casi desgraciada raza humana. Entonces, mira, los eventos duraron... Porque tu padre, pero primero cuéntanos que tu padre era ingeniero, cómo llega, porque tu padre era de Costa Rica, cuéntanos un poco quién era tu padre. Sí, mira, duró un lapso de 2 años y medio de estos contactos, cómo empezaron. Entonces, para responder a tu pregunta, Enrique Castillo Rincón, ingeniero en telecomunicaciones, nacido en Costa Rica. En uno de sus trabajos, tuvo que viajar al volcán Irazú. En ese momento estaba echando algo de humareda, pero era por trabajos técnicos, por la llegada de Kennedy a ese país en ese tiempo, en 1963. El volcán Irazú, Costa Rica. Exacto. Iba con 2 ingenieros más. A las faldas del volcán ellos estaban parqueando y fue la primera vez que mi padre supo sobre un ovni. Lo vieron 3 ovnis saliendo de la boca del volcán y ellos los 3 miraban y decían: ¿qué está pasando? ¿Qué son esos objetos tan gigantescos saliendo de un volcán? ¿Cómo los describían los objetos? ¿Cómo se describen? Platos voladores. Platillos volantes de los clásicos. Sí, pero gigantes, o sea, de más de 45 metros. Entonces, como eran ingenieros muy respetados, dijeron entre ellos no comentar, porque su reputación en esa época podían decir que estaban locos, que habían visto visiones, pero él quedó con la espinita de investigar sobre el tema. Dijo: algo vi que no era de este mundo y tengo que saber ¿qué es? ¿Qué es? Él empezó a investigar, tenía artículos de revistas, investigaba libros, empezó a leer von Däniken, Salvador Freixedo. Sí. Entonces, digamos que los eruditos en ese tema en ese momento. Ahora pasamos a una parte que es realmente increíble. Entonces, él por cuestiones de trabajo ya tuvo que viajar a Venezuela. Entonces, él ya se radicó en Caracas. Y él, una persona extremadamente amorosa de la música clásica y del cine. Vegetariano, nunca tomó y nunca bebió. Absolutamente nada, nació con eso. Entonces, como era amante del cine y de los ovnis en esa época, ya en 1969, en un teatro llamado Canaima, fue a ver en esa película llamada Barbarella. La protagonista, si mal no estoy, era Jane Fonda. Sí. Y en la fila se le acercó un suizo, que si le podía hacer el favor de comprarle el tiquete. Entonces le dio el dinero y mi papá hizo la fila y dijo: ve, este señor viene como solo, hagámonos juntos, hablemos. Efectivamente los 2 entraron y se hicieron muy grandes amigos. Él le dio el nombre, un suizo llamado Cyril Weiss, y que vino a trabajar a Caracas por cuestiones de la empresa, vendedor de productos para mujeres, de belleza. Exacto. Entonces, hasta ahí todo normal, fueron amigos por 4 años y ya se viene la parte bien interesante, que es la del contacto. Entonces, ¿cómo empezó el contacto? Él ya estaba trabajando 4 años después, 1973, aquí en Colombia, en Bogotá. Vino aquí y se radicó aquí. Tal cual. En ese momento, él ya tenía una empresa propia de telecomunicaciones y un día recibió una llamada. Enrique Castillo, sí, con él habla. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Karen, yo soy mexicana y te llamo para decirte que vas a ser contactado por seres extraterrestres. ¿Una mujer le llama? Sí. Entonces mi papá, loca, ¡pum!, le colgó. Y según narra mi padre, pues varias veces llamó la señora hasta que un día mi papá, pues, bueno, pues veamos a ver de qué se trata, porque Karen quería
tener una cita con él. Entonces, encontrémonos en la 63 con Caracas, en ese momento. Y mi padre con varios amigos, pues que fueran a verlo porque no sabía qué clase de loca era. La historia estaba muy loca y la curiosidad, sin embargo, lo jaló a ver de qué se trataba. Pero con un dispositivo de amigos. Oiga, usted escóndase allí, usted escóndase allá, pues vigílenme por si esta mujer me mata. Imagínate. Está el tema como para fiarse. ¿Y? Así es. Entonces ya cuando tuvieron la cita, Karen le dijo, pues no me vas a creer, pero yo tengo contacto con seres de las Pléyades en México, me dieron tu teléfono y yo vine específicamente hasta Colombia, hasta Bogotá, para contactarte y prepararte para ese encuentro. Entonces mi papá, entre incrédulo y de pronto la duda, le dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces Karen lo preparó, meditaciones, había una comida específica, o sea, no comer como cosas pues que le dañaran el organismo. No pesadas. Y efectivamente, escuché unas voces tiempo después, unas semanas, que le decían, Enrique, no tengas miedo, vamos a contactarte. En su mente. En su mente. Sí, fue telepático. Y tuvo dolores de cabeza un tiempo, que luego se le pasaron. Exacto. Y cuando empieza a escuchar estas voces, ¿y qué sucede? Le dan una cita en un lugar. Sí. ¿En dónde? Noviembre de 1973. Le cuentan que tiene que estar vestido Como campesino. de campesino porque va a tener un encuentro en una laguna. Las instrucciones que le dan es, le empezaron a proyectar en la mente el sitio exacto donde él tenía que llegar. Varias veces porque a él se le olvidaba. Decían, tranquilo que no se te va a olvidar cuando llegues allá. La instrucción era de cuando llegara al bosque, tenía que coger una esfera que estaba en un árbol. En las faldas del árbol, en las raíces. En la raíz. O sea, tenía que escarbar y sacar una esfera. Que él la vería, en el lugar vería. donde más o menos él ya tenía mentalmente la posición de los árboles, qué forma había él. En parte era un tema de intuición que lo llevaba al lugar exacto donde tenía que estar. No, porque a él le hicieron una proyección holográfica en la mente. Ah, y él en su mente sabía vio dónde era. Sí, dónde era. Y llega al lugar y efectivamente ve el árbol y ve lo que tiene que encontrar. Y ve la esfera. Así es. ¿Y qué sucede? Entonces, él va a la cita por la noche, pasadas las 8 de la noche, y efectivamente encuentra la esfera. Él dice que cuando la toma en la mano, se empieza a calentar y a destellar luz. Como una luz azul, como índigo, fuerte. Y él está ahí parado cuando siente que vienen dos naves de forma perpendicular, y él no vio cuando salieron las naves de la laguna. Él ve que vienen a baja altura y chorreando agua. Sobre los Eso es lo que él ve. O sea, él no las ve salir de la laguna. No las ve salir, pero Vale, que vienen venían chorreando agua y que... de abajo hacia arriba y chorreando agua. Entonces, él como que, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero bueno, ya se dio cuenta que no eran locuras, que era algo real, porque también él quería ir a ver si es que me estoy volviendo loco con esas voces, con esas proyecciones, o es que es algo real. Él tenía toda esa fuerza interior que al hablar con mi hermana y con la familia decimos, pues, ¿quién Nos contaba todo con ese detalle y con... va? Unas voces que digan, ve a tal lado, y uno, sí, voy. O sea, sí, complicado. Mucha fuerza interior tenía. Y bueno, sucede que proyectan la luz y lo suben. Ah, o sea, ve, esa nave te la describe como esferas, como platillos volantes también, igual, platillos volantes, y de ahí sale una luz, como si fuera una luz sólida, que se lo lleva para arriba. ¿Y qué le pasa en la nave? Pero llegan unos seres primero caminando hacia él. Ah, ¿cómo es? Entonces a él le dan como nervios, entonces le dicen que si está listo o si no lo podían dejar para otro momento. Él dijo, no, estoy listo. ¿Cómo eran esos seres? Es que esto es lo más increíble que... Solo narrarlo es bastante interesante, ¿no? Él sube y hay un personaje que se le acerca. Pero mira, antes de eso hay que contar que así como en las películas se proyectó ese rayo de luz que vemos, ¿cierto? Y lo cubre y evidentemente lo empieza a alzar
a levitar. Pero lo de los dos seres es antes o después del rayo. Antecitos. Antes del rayo ve, pero esos dos seres que eran de 2 metros, de 3 metros, ¿eran humanos? ¿Cómo eran esos seres? Esa era mi pregunta. Los podíamos ver como suizos. Ah, o sea, Así seres humanos. Seres rubios, nórdicos. Seres sí. rubios, nórdicos, el típico perfil Bueno, pleiadiano. tan tomado como yo, vamos a decir que además es algo muy común en muchos avistamientos Sí. ovni, lo que se llaman seres nórdicos, sí. Sí. Perfecto. Y entonces, esa luz lo sube y obviamente él siente sus nervios y pensaba, porque él lo contaba, que le dio como susto porque ya se estaba elevando muchísimo y que él se alcanzó a mover un poquito y tocó como algo sólido de esa luz. Y no era como simplemente la luz etérea, Normal, sí. sino que sintió algo físico. Y entonces decía, no, a estas alturas donde me suelten me mato. Lo decía con, obviamente, ese humor característico. Entonces, el ser que se le acerca ya dentro de la nave le dice, hola Enrique, ¿cómo estás? Y le trata de hacer un saludo como los seres humanos, o sea, Dándole de la mano. Y él, hola, soy Krishna Merck. Y mi papá, hola, soy Enrique. Y él, hola Enrique, soy Cyril Weiss. Y él, hola, soy Enrique, como 3 veces. Y entonces mi papá no captó en ese momento que Cyril Weiss, el suizo que había conocido 4 años antes, Era el que era un estaba en la nave. extraterrestre. Krishna Merck. Un infiltrado. Hasta mi papá llegó a pensar, ay, ¿a ti también te trajeron? Pensó que también era un ser humano que se lo habían llevado. Cuando él ve a Krishna Merck, ve ¿qué fisonomía ve? ¿Ve la del suizo que había conocido? Él cuenta que sus rasgos son más finos y entonces por eso pues él, pues obvio, no se iba a imaginar nunca en su vida que lo iba a ver dentro de la nave. Pero sus rasgos eran más finos, los ojos más achinados, la boca más delgada. Entonces, pues él todavía como no lo podía creer y cuando cayó en cuenta que era su amigo, del cual podríamos ahora contar algunos detalles de su amistad, pues él piensa que también se lo habían llevado junto con él. Entonces Sí, no para sé. él ya después fue impactante saber que no, que era uno de la nave, uno de los tripulantes de la nave. Infiltrado. Y en esa nave, después de la presentación, ¿qué sucede? Entonces fue bastante impactante para mi padre ver que un amigo que él consideraba pues un humano, un suizo, realmente era un extraterrestre y ellos ya le dijeron que eran seres de las Pléyades y que necesitaban darle una información. Algo muy rescatable de este tipo de contactos es que a mi papá nunca le dijeron que tenía que dar esa información a la humanidad. Le dijeron, te vamos a dar una información, tú escoges si la das o no. Y nunca la contó. Sí, claro, en los libros está todo. Me tienes intrigadísimo, vale. Sí, Pero entonces a lo que vamos es que no es el típico contactado que lo envían a salvar la humanidad. Sí. O sea, no estamos hablando de un ser humano que dicen es que usted tiene una misión y usted fue un elegido. Simplemente te vamos a dar esa información y está en tu libre albedrío si la cuentas o no a la humanidad. Sí, el problema de los contactados muchas veces, aparte de que hay muchos casos que son falsos, el otro día tuvimos aquí a Dante Franz, que por cierto fue un programa maravilloso de 2 horas y media, me parece un tipo genial y para mí su experiencia es real, pero sí es cierto que un altísimo porcentaje de los contactados miente, son casos falsos y el problema es que el denominador común de muchos de ellos es no solamente vengo a darle un mensaje crucial a la humanidad, sino soy una especie de mesías, me tenéis que hacer caso porque la conciencia cósmica va a cambiar, que me lo han dicho, porque no sé qué, porque bla bla, y sí, hay veces que son muy pesados. Así es. Es cierto, efectivamente. Entonces, sigue que a mí me tienes intrigadísimo, o sea, le dan un mensaje a tu papá ¿sale de aquella experiencia o sale de la nave o duró mucho tiempo? ¿Cómo fue la Él duró abducción? unas horas en la nave. Él les preguntó, lo primero que preguntó, ¿por qué yo? Y ellos le contestaron, tú lo sabes, Enrique. Hasta el último día mi padre no supo nunca por qué lo contactaron. Conscientemente no tenía eso y obviamente los investigadores especularon muchísimo al respecto, que era la reencarnación de Cyril Weiss y que entonces Krishna Merck era él en el futuro, que era la reencarnación de Juan, mejor dicho, eso que no le dijeron que posiblemente había Sí, podido pero ser. él nunca lo supo, porque exactamente él y No, otra conscientemente nunca. Pero ¿Y en esas horas en la nave qué pasa? Entonces él hace otra pregunta, ¿no? Él no podía comprender cómo seres de las Pléyades estaban aquí en la Tierra. Les preguntó, pero ¿cómo hicieron para llegar acá? Si las 7 cabritas que conocemos nosotros son las Pléyades,
estaban a 410 años luz de este planeta. Entonces le respondieron, acabamos de salir. Entonces mi papá, no entiendo. Entonces le respondieron, para vosotros hace millones de años, cuando vuestro planeta no tenía condiciones de vida inteligente. Para nosotros acabamos de salir. En un instante. O sea, tienen una tecnología que dominan el espacio y el tiempo. Claro, claro. Bueno, aparte hay que decir también, por la gente que nos está escuchando, por ejemplo, que en culturas como los mayas, las Pléyades no solo era el lugar de donde venían sus dioses, sino que una ciudad tan fundamental como es Tikal, en Guatemala, los edificios principales de la ciudad forman la constelación de las Pléyades sobre la selva del Petén Itzá. Sí, entonces mi padre pues no sabía mucho de física en esos momentos, pero él había leído algo y les preguntó que si tenía que ver algo con la teoría de la relatividad y los campos unificados. Y entonces el comandante de la nave le respondió, para que la teoría quede correcta habría que modificarla por lo menos 3 veces. Además, la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, está cerca de los 400.000, solo que la luz sufre una especie de frenaje en las capas atmosféricas electroestáticas. En las capas de ionización que tiene el planeta y el cinturón que llamáis Van Allen, y otro no detectado todavía por vuestros científicos, que tiene forma de 2 mitades de una manzana. Entonces, hasta que nosotros no le hagamos esa corrección a la teoría de la relatividad, no vamos a poder viajar como ellos lo hacen. Así es. Increíble, o sea, con datos tecnológicos, física, sí, encima de la mesa. ¿Y qué más pasa en esa charla? ¿Qué más le cuentan a vuestro padre? Bueno, el principal mensaje es que la humanidad entienda que ellos están aquí y no desde hace poquito, siempre han estado acá. Entonces, entre nosotros, con la fisonomía de los humanos, sí. ¿Cómo? ¿A Además, qué se refiere? Que fuimos creados por ellos. O sea, el siempre, pero vamos por parte. El siempre es, como dice Esteban, que la pregunta me parece buenísima, es siempre es aquí en la Tierra, como la serie Ancient Alien y como pruebas de la antigüedad, y además infiltrados entre nosotros. Sí. Sí. Wow. Sí, y la prueba de Cyril Weiss es una espectacular, porque para cualquier persona puede pasar desapercibido un ser de estos. Mi padre siempre creyó que no. Sí, bueno, hay muchos casos de infiltrados. Quizás el libro más clásico, los de Juanjo Benítez, ¿no? La quinta columna, y aparte de la quinta columna y el famosísimo caso de las playas de Conil. Luego también, por ejemplo, hay un libro muy conocido que es el libro de Ricky B. Ricky B, que es la investigación de JJ Benítez sobre si existen los infiltrados, y según él llega a contactar incluso con una que es la famosa Ricky. El tal infiltrado estaba tan metido en su papel y tal infiltrado que durante esos años de amistad incluso discutía con Enrique Castillo Rincón sobre los temas extraterrestres y le decía, pero ¿tú te crees esas chorradas? No, hombre, los extraterrestres no existen. Eso es mentira, o sea que incluso le discutía. Hacía su papel sí, al eso 100%. Es maravilloso, porque pensar, sí, hacerse pasar por un humano normal y yo digo que cuestionar a ver qué tan fuerte era esa creencia o esa necesidad de mi padre de creer, de averiguar sobre el tema, ¿no? Que les llegaba a discutir y decirle no, eso es mentira, y mi padre le decía, no, mira, sí es cierto por esto y por esto y por esto. Y aprovechando este espacio para contar que fueron grandes amigos, y mi padre cuenta, por ejemplo, que cuando lo invitaba a la casa, él solo consumía fruta y que le encantaban los bananos. Y tomaba leche, y entonces también el susto de él era que si estaba pasteurizada, que si, mejor dicho, había pasado todos los estándares de quitarle los que lo preguntaba, el suizo. Sí, el suizo, del proceso de la leche para poderla consumir, y que le encantaba. Y además escuchaban música clásica juntos. Entonces hay un detalle súper hermoso, porque obviamente Cyril le decía a mi padre que veía la música, y pues hoy en día, con todo lo que ya se sabe de la información, evidentemente yo imagino que él sí veía colores y esa vibración, ¿no? No era sí, simplemente un decir, y números, ¿no? Exacto, Claro, la no música se puede ver, lo sentías, pero la veía. Y también, pues hay algo bellísimo, mi abuela le escribía muchas cartas a mi padre desde Costa Rica, y a Cyril le encantaba que mi padre le leyera esas cartas, pero le fascinaba. Entonces de ahí digamos que hubo como esa asociación con que decían, no, eso fijo, Cyril Weiss era usted en el futuro, y entonces estaba recordando lo que le escribía a su mamá. Por eso mismo, porque se deleitaba con todo lo que le escribía mi abuela a mi padre.
porque, como siempre les decimos en Luna Blue, lo que hacemos es análisis de personas, de puntos de vista, pero también de evidencia. Contar esta noche con la evidencia en nuestras manos, aquí sobre la mesa, y que ustedes pueden ver a través de @LunaBlueRadio, de un trozo de lo que sería una nave de otro planeta, es impresionante y abre un universo grandísimo de posibilidades, Juan Jesús. Y sí, lo único es decir que lo que estamos viendo, fotografiando, poniendo en el Twitter y palpando hoy es algo único en la historia de la ufología. No vas a ver nada parecido en el mundo, que yo conozca absolutamente nada parecido. Llevo en estos 20 años como profesional investigando y es algo muy, muy, muy único. Lo digo para que todos nuestros oyentes se sientan quizás un pelín menos felices que yo estoy eufórico. Usted en 20 años pero esto no lo había visto. No, bueno, yo he trabajado con JJ Benítez, con Fernando Jiménez del Oso, con los mejores del mundo. Jamás. Únanse a nuestra cuenta @LunaBlueRadio y cuéntenos su opinión sobre lo que están escuchando y sobre lo que están viendo, sobre qué creen, sobre qué no, y también si han tenido experiencias similares a la de Enrique Castillo Rincón, que es la que analizamos esta noche, antes de escuchar el final del relato de sus hijas Yoninka y Dayani, que están esta noche con nosotros. Mado Martínez, investigadora y autora de Colombia Sobrenatural. ¿Por qué le ha dado tanto crédito a este caso? ¿Por qué le ha dado tanta importancia? Pues uno de los motivos por los que yo le doy tanta importancia y crédito a este caso es que a Enrique Castillo Rincón, al parecer, se lo llevaron a Washington y le realizaron unas pruebas de polígrafo y narcoanálisis, suero de la verdad, conocido como suero de la verdad. En total sódico. Y parece ser que dio positivo, quiere decirse, la historia que él contó la vivió, o por lo menos no mentía, o por lo menos él experimentó que fue real, ¿no? Eso es un motivo, 1. 2, él no era un hombre con actitudes mesiánicas, algo muy típico, como hemos comentado antes, en este tipo de contactados. 3, nunca dijo que se lo llevaron a ningún lugar. No fue abducido, no se lo llevaron a Venus, no se lo llevaron a las Pléyades, a ningún sitio. Le dijeron que era porque eso era materialmente imposible, ponía en riesgo su vida y además por ley de gravedad era imposible, ¿no? Cuadra con otros casos que yo he entrevistado de personas como Próspera Muñoz en España, Jumilla, sí, España, a quien estuve entrevistando toda una tarde. De pequeña fue contactada, se la llevaron a una nave espacial, pero jamás se la llevaron a ningún sitio. Es más, ella les dijo a ellos, porque era una niña, ¿me podéis dar una vuelta alrededor de la Tierra? Tenía ilusión y le dijeron, no, además ya nos hemos arriesgado muchísimo subiéndote a la nave, porque le hicieron una serie de pruebas, ¿no? Y 3, hay tanta similitud en esa bola de fuego, esa bola de fuego, no, esa bola brillante, esa esfera que él le dicen que va a encontrar, que la toque, ¿no? Que la coja y tal. Recuerdo un caso que sucedió en España en el año 1975, muy próximo a las fechas en las que sucedió el contacto de Enrique Castillo Rincón, de una niña que un día se encontró con una bola, una esfera de luz, la tocó y estuvo 22 horas perdida en Teba, un pueblo de Málaga, y apareció, la llevaron a su casa de vuelta, ella dijo en todo momento, acompañada por 2 personas altísimas, rubias, de aspecto nórdico. Él además llevaba melenas y barbas, aspecto patriarcal, y la señora era bellísima. Las similitudes en estos casos son impresionantes. Usted que ha visto un montón de esto, lo puede ver, sobre todo cuando describen la fisonomía. Sí, podría contar 1000 más, pero a grandes rasgos creo que he dado las pinceladas que para mí le dan crédito y cuadran, encajan con otros casos. Bueno, pues esa es la razón, una de las tantas razones por las que Mado Martínez vino hasta Colombia a investigar personalmente este caso, el de Enrique Castillo Rincón. Se conocía o se manejaba la información hasta hace un tiempo que presuntamente ese encuentro habría sucedido en la laguna de Guatavita. Al parecer fue en otro lugar. En esta noche vamos a intentar descubrir también dónde pudo ser. Y en unos momentos, Yoninka y Dayani nos van a revelar el final de la historia de ese contacto de su papá, Enrique, con lo que serían
seres de otros mundos. Y además, vamos con opiniones de nuestros oyentes sobre la imagen que ya pueden ver en @LunaBluRadio de lo que sería un trozo de una nave extraterrestre. En segundos, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Están, como decíamos hace un momento, sus hijas con nosotros. Está Amado Martínez, investigadora española, escritora de Colombia, sobrenatural. Tenemos en nuestra mesa de trabajo evidencia, diarios de periódicos de la época, un trozo de lo que sería una nave de otro mundo. Y sus hijas generosamente han aceptado venir esta noche y revelar no solamente ese trozo en exclusiva en Luna Blue, no ha estado en otros medios. Y una historia que sin duda, me imagino, que marcó su vida desde niñas y para siempre, ¿no? Así es. Mira, esta es una historia tan larga de los 5 contactos. Vamos hasta ahora en el primer contacto, en su primera vez que subió un ovni de las Pléyades. Quisiéramos contar muchas cosas. Si me permites, vamos a terminar, digamos, claro, en un sí. párrafo. Mi hermana les va a compartir ya unas vivencias personales muy hermosas que no están consignadas en el libro en su totalidad. Y para todas las personas que nos escuchan, decirles que el libro se llama OVNI, Gran Alborada Humana, tomo 1, y en internet está rotando, lo pueden conseguir, está en PDF, para que las personas que están interesadas en este tema y todos los mensajes que dieron los seres de las Pléyades y en posteriores contactos con los seres de Venus, puedan tener también la información. Está abierta a todo el mundo. OVNI, Gran Alborada, tomo 1. Exacto. OVNI, Gran Alborada Humana, tomo 1. Tomo 1 tiene, mi padre escribió 2 tomos, el segundo aún no está en internet. Probablemente lo pueden conseguir en algunas librerías de Colombia todavía. Entonces, prosigamos. Sí, eso es. Nos dejaste con que tu padre entra a esta nave, están estos seres que vienen de las Pléyades, menos uno, que ahí era un señor suizo que lo había conocido tiempo atrás, y le dan este mensaje que dice que si quiere lo revele para la humanidad o no, que luego nos tienes que dar unas pinceladas sobre qué es este mensaje, claro que y sí. qué acaba de suceder en ese primer contacto. Entonces, mi padre dice, bueno, ¿qué están haciendo los pleyadinos en la Tierra? Y ellos le contestan, nosotros no exploramos vuestro planeta, porque hemos tenido bases desde hace miles de años, y otras civilizaciones también lo hacen. Estamos aquí porque conocemos las calamidades que sobrevendrán en el planeta Tierra, una de ellas la Tercera Guerra Mundial. Está próxima, sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Eso sería contra lo que vosotros llamáis el libre albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y armonía, pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos. Y eso es alcanzar un nivel de conciencia alto. Tal vez el mayor descubrimiento que harán los hombres de la tierra será conocer a Dios, sin rodeos, sin limitaciones que le habéis impuesto. Dios no tiene forma, es omnipotente, y no podéis representarlo. Vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado. Nosotros no lo conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos un nombre especial, pero cuando nos referimos a Él, le llamamos el que no tiene nombre, el gran innominado. En nuestra manera de vivir, no necesitamos creer como vosotros. Entonces, a partir de ello le dan muchos mensajes, la lógica de la lógica, que es un mensaje espectacular, le dan las profecías del país del norte y del sur. Eso nos lo vas a contar otra vez que vengas a otro programa, porque claro es tanta información que daros por invitadas a otro programa de Luna Blue. Entre esas profecías hay una, que es otro motivo más para darle credibilidad, él vaticinó el SIDA, entre otras cosas. Uy, ay, qué bueno. Y 3 códigos genéticos que hasta eso se lo dieron en el 73. Impresionante. Jonica queda comprometida en este momento, y su hermana, a venir a contarnos esas profecías. Claro que sí. Sí, es súper importante porque a él le dieron esa información sobre el ADN, que son las 3 cadenas, donde se hablaba en ese momento, que él era el único en el planeta que hablaba sobre eso, la clonación en animales y en seres humanos.
Y también se habla sobre el gen de la vejez, que es una enfermedad del ser humano. Yoninka y Dayani, queda aquí ya dicho que tienen que venir a hacer otro programa solo de las profecías que le dieron a Enrique Castillo Rincón. Lo que acaba de decir impresionante, ¿la vejez o el estado de envejecimiento es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Sí, bueno, vamos a ver, hay muchísimos médicos que piensan que la vejez es una enfermedad degenerativa que todos padecemos. Y todos la padecemos porque respiramos y al respirar nos oxidamos. Entonces creamos radicales libres, pero hay médicos que piensan que es una enfermedad degenerativa que algún día podrá curarse. Cosa distinta es que, aunque cures el envejecimiento y no envejezcamos, o sea, no tengamos una muerte natural por envejecimiento como ahora, el deterioro de simplemente la vida al final también nos pondrá una fecha límite de mortales. Pero claro, pasaríamos de 80, 90, 100 años a lo mejor a 300. Impresionante. Sigamos contando esas vivencias de las que hablaba Yoninka hace un momento y que tiene Dayani. Vivencias, no digo duras, pero por la cara, porque tengo la fortuna de verla en este momento a los ojos, sí creo que le marcaron su vida para siempre. Sí, mira, mi padre lo considero que fue un valiente, impresionante, porque yo no creo que pues haya mucha gente en el mundo que se atreva a sostener esta experiencia. Además, es muy importante que la gente sepa que él nunca cambió su versión de los hechos, ni tampoco lo amplió como nos comentaba Ricardo, ni tampoco armó una secta, ni un grupo con objetivo de conseguir información y creerse en los únicos elegidos. Y vale la pena hablar al público para que esté pendiente de todas estas personas que se dicen ser maestros, porque maestros no existen en este planeta. Todos somos maestros de todos porque es el que enseña, de donde uno puede aprender algo. Y la gente que dice que tiene la información y no la da porque solo el grupo es capaz de recibirla, ahí ya hay un problema. Duden de este tipo de personas. Mi padre siempre estuvo abierto a hablar y a contestarle al que fuera toda la información que él tenía. Él nunca se inventó nada más, ni creyó en nada más, ni nunca sanó a nadie. Por el contrario, sí tenemos experiencias de gente que estuvo cerca al grupo de inicio, donde obviamente no pudieron con este tipo de información y se enloquecieron relativamente. De estas experiencias hay el caso de un muchacho que obviamente empiezan los egos a fluctuar dentro del grupo y a decir, ¿por qué a mí no me contactan? Entonces se separaron y se hicieron varios grupos que actualmente sabemos que existen en Bogotá y no sabemos si en otras ciudades, porque ellos querían ser los contactados. Y esos grupos manipulan la gente y les cobran unas millonadas por estar en el grupo, son los elegidos y también los invitan que a la laguna, que a la montaña, que a Huayca, que no sé, que el árbol milagroso y el que cura y el que sana, y finalmente suben a todos estos espacios y ven luces y puede ser cualquier cosa. Pero realmente no tienen una super foto del ovni cerca, no la tienen. Realmente una información valiosa como la que le dieron a mi papá, tampoco. Eso es lo que hablaba Ricardo también en esa investigación. Y quiero invitar también a los medios de comunicación para que seamos un poquito más responsables y hagamos una investigación más ardua de las personas que se invitan y se cuestionan y se amplíe. Porque no solamente es el hecho de ponerlo sobre la mesa lo que le sucede a las personas, sino ver si realmente hay un detrás de toda esa información. Porque hay muchas personas que dicen ser contactadas y vienen, digamos, acá a Colombia y son de fuera, y resulta que si tú averiguas en el país, pues son unos fraudes tremendos. Hablando de la experiencia que tuvo mi padre con los hombres de negro, eso fue real. Vinieron los hombres de negro, full limusina, vestidos así tal cual como lo presentan en las películas, y le dijeron... ¿Cuándo sucede eso? Cuéntanoslo poco a poco. ¿Cuándo sucede que vienen los hombres de negro a ver a tu padre? Después de los contactos, ya cuando él empieza a dictar sus conferencias y se habla un poco del tema, entonces lo buscan. Y mi papi dice, bueno, sí, pum, se sube el carro y fue que se lo llevaron. ¿Pero qué fue? ¿En mitad de la calle y de repente un día le paran unos tipos? Sí, a la casa, Tintín. ¿Y fueron a la casa? Sí, claro, lo consiguieron y mi papá, pues sí, vamos. Y se subió en el carro, refresco en ese momento, obviamente uno no piensa nada más y pues tampoco tenía uno como esa concepción del Área 51, de la CIA, de todo esto que entramado que hay a través de ellos. Y se lo llevaron y mira, mi papá sin papeles ni nada, pum, lo sacaron del país, sin ningún problema. ¿Lo sacaron del país? Sí, sin ningún problema, sin pasaporte ni nada. Estuvo en la NASA, le hicieron pruebas de pentotal sódico, regresión en 5º grado, estuvo en Washington,
y le hicieron absolutamente todas las pruebas. De ahí hay una enfermera que al finalizar le decía, si yo no hubiera estado acá, yo no hubiera creído todo lo que usted tiene en su mente. O sea, vamos a ver, los hombres de negro son los que se llevan a tu padre a Estados Unidos. Sí. ¿Y cuánto tiempo lo mantienen en Estados Unidos? 3 o 4 días. Sí, más o menos. 3 o 4 días. ¿Y en casa qué pasó? De Pero repente tu padre desaparece, no llama, ¿qué pasó? La vivencia de él dice que sintió como si hubiesen sido 20 minutos. Y lo regresan, y acá todos los familiares, porque le dijeron, no, vamos un momento. Entonces... Los familiares preocupadísimos. Claro, porque... No aparecía. No, pero si no me demoré nada, me llegaron a Estados Unidos, fue ida, me conté la historia y me regresaron. No. Pero si él fue consciente... Hace 4 días que usted no está aquí en Bogotá. Si fue consciente que fue hasta los Estados Unidos, ¿les contó cómo viajó hasta los Estados Unidos? Me refiero cómo se transportó. Sí, llegaron unos hombres que él cuenta que no se dieron pues identificaciones. Y mi padre pues muy cándido, sí, vamos, pues si me van a hacer unos exámenes, unos científicos de Estados Unidos, se sube a una limusina, a un carro y... Sí, para el aeropuerto, y de un abuelo sin pasaporte, sin papeles, sin nada. Él los llevaba, porque dijo, bueno, voy a salir del país, pero no se los pidieron en ningún momento. Y cuando bajaron del aeropuerto en Washington, lo mismo, todos los hombres detrás de él y... ¿Él había estado antes en los Estados Unidos? Sí, tal vez con congresos y viajes estuvo, pero no, hasta ese momento se interesaron. Y dice entonces que la percepción del tiempo era 20 minutos apenas lo que se ausentó. Sí, o sea, entre comillas los 20 minutos. Él sentía que lo entrevistaron Tintín y lo devolvieron, sí, pero no fue todos sus días. Me imagino que porque lo drogaron. Sí, estaría drogado. Eso tuvo que haberle afectado. ¿Cómo volvió a la casa? Como llegó de repente, normal, volvió en un estado mareado, o estaba normal. Sí, normal. Literalmente como si se hubiese ido 20 minutos. Correcto. Y también le dijeron que le enviarían obviamente los resultados, cosa que nunca sucedió. Además, en los encuentros con mi padre también le hablaron de una segunda fuerza, y esa segunda fuerza negativa. Y es el primer contactado. ¿Qué es la segunda fuerza negativa? A ver, cuéntame. Es el primer contactado que empieza a hablar de este tema en esos años, y esa segunda fuerza es energía negativa extraterrestre. O sea, estamos hablando que no solamente los contactados que dicen y juran y perjuran, y los investigadores que solo hay los venidos del cielo y los angelitos que vienen, ¿cierto? Eso es mentira, y eso hay que dejarlo súper claro y abierto. Hoy en día se está haciendo la investigación sobre esta energía oscura que se llama energía reptiliana, y por algo también estamos hablando del lado izquierdo del cerebro, que es el lado reptiliano, que obviamente ya podemos hacer cualquier cantidad de análisis y conjeturas, porque si miramos las tiras cómicas nomás, ¿dónde aparece el angelito? En el lado derecho. ¿Y dónde aparece el demonio? En el lado izquierdo. Pero vamos a ver que hemos metido mucha información ahora y demás. Vamos a ver. ¿Qué es eso de los seres malos? Voy a dar alguna aclaración para que los oyentes no se entiendan. Sí, es verdad que todos los contactados hablan de la nueva conciencia cósmica, todos son buenos, son positivos, son buenísimos y demás. Y yo te comentaba antes de entrar al estudio, yo hace muchos años publiqué un artículo en mi país, en la revista Enigmas, creo que se llamó Dioses de ayer y de hoy, y efectivamente, yo sin conocer ni siquiera el caso de tu padre, pero en la antigüedad, si vas a la antigüedad, hay ángeles, son muy buenos y demás, pero por ejemplo si ves los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, en un texto que se llama Anuma Elish, en la antigua Siria, esclavizaron a los hombres para que sacaran mineral y prácticamente nos trataban como si fuéramos alimañas. O sea, en la antigüedad, si uno va a esta teoría de los antiguos extraterrestres que tan de moda está, efectivamente, los hay como que son buenos y los hay como que son malos. Y tu padre dice que habla de esto en la actualidad. Sí, claro, desde que lo contactaron y él lo hablaba en sus conferencias. O sea, esta gente con la que se sube tu padre en la nave, le avisa de, oye, cuidado, que no todos somos buenos. Sí, correcto, pero igual no le hacen una profundización acerca del tema. Pues obviamente la intención era darle otro tipo de información en su momento. Entonces ya podemos hablar de los grises, porque eso es una realidad. Las abducciones de los grises es una realidad. Se llevan mujeres, se llevan el ganado, se llevan los animalitos, embarazan las mujeres también, porque estos seres vienen de Zeta Reticuli, los rigelianos, y ellos cuentan que tuvieron como una batalla galáctica o algo así, entonces actualmente se clonan. Entonces muy pocos de ellos
están, digamos, puros, y lo que están buscando es poder reproducirse, y obviamente hacen experimentos. Eso es lo que nos cuentan en la televisión y en el cine. Bueno, no en la televisión, en el cine, sino hay un fenómeno que es el de los visitantes de dormitorio, y un libro muy famoso que se llama Intrusos, para la gente que quiera informarse más sobre esto, donde aparece, bueno, pues estos seres de dormitorio, que son siempre grises, que hacen experimentos y digamos que cogen fetos humanos o le modifican y se los llevan a las naves y demás. Pero bueno, demasiada información. Estamos en el primer contacto. Tu padre, después de ¿cuántas horas fue ese primer contacto? 8 horas. 8 horas. Sale de la nave, llega a casa, ¿qué cuenta en casa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Sí, ya regresa. Le dijeron que iba a seguir teniendo contactos físicos y que más adelante le iban a estar diciendo las fechas. Sucede un contacto cuando él está en el Alto Perú. Lo llevan en una nave a una ciudad que todavía no se ha descubierto, pero a él le dijeron que la van a descubrir. Él, más o menos de lo que conocía, dice que está entre Marcahuasi y Machu Picchu. Y es bastante, porque Marcahuasi queda arriba de Lima. Claro, más da una hacia los Andes. Enorme, sí. Exacto. Pero sí todavía dice que hay una ciudad intraterrena, podríamos decir, con toda la información de que ellos siempre han estado acá y que ellos siempre fueron los que nos dieron las leyes, pues para la humanidad, ¿no? En ese momento mi hermana les va a contar una experiencia muy bonita que tuvo mi padre en diciembre, cuando lo llevan al Alto Perú. Pues mira que súper bonita esa historia, porque estando mi madre obviamente dentro del grupo que se creó con mi padre para tener estos contactos, a ella le dijeron que no podía entrar en ese momento a esa reunión. Entonces ella dijo, ay, ¿qué pasaría? ¿Por qué no puedo estar? Y ella, bueno, y todo el mundo estuvo en la reunión, en el contacto, y cuando salieron todo el mundo la felicitaba. Y mamá, pero ¿qué pasó? Entonces ya cuando se vio con mi padre, le dijo que tenía unos días de embarazo y que era un bebé, un varón, y que iban a nacer entre el 23 y el 25 de diciembre del mismo año que tuvo, del 74, del que tuvo ese contacto. Y fue súper bonito porque obviamente en su intimidad de pareja ellos tuvieron unas palabras de Samat Kamut, uno de los extraterrestres. Entonces le dijo a mi padre que le impusiera las manos en su barriguita, ¿no? Y entonces eso fue para el 26 de agosto del 74 a la medianoche, y dice más o menos así: yo te bendigo con salud y fuerza, para que en este nuevo espíritu sople la luz de la justicia y habite en él todo lo bueno, humildad y sabiduría, que vibre en su espíritu el conocimiento de la verdad revelada al mundo. Entonces es algo muy bello. Y pues también ellos le pidieron a mi padre pues que les gustaría que él tuviera el nombre de alguno de ellos. Entonces pues a uno le gustaba Orión y al otro Yamaruk, y mi hermano se llama Orión Yamaruk, que es el nombre de dos de los comandantes de Venus. Y nuestros nombres también, Yoninka y Dayaini, también hacen parte de estos seres. ¿A qué se dedica su hermano en la actualidad? Él es ingeniero de sistemas. ¿Y qué opina sobre todo esto? No, maravillado igual, y en sus tiempos libres investigando también sobre el tema, y compartimos frecuentemente con la familia todo lo que sucede y todo lo que sale, y leemos a diario. ¿Él ha tenido algún tipo de experiencia, cuestionamiento, vivencia, digamos, relacionado con esto que nos acaba de contar? Pues siempre hemos tenido la experiencia de las revelaciones, porque cuando tú te cuestionas y buscas esa información, llegas a un punto de entendimiento, y eso es lo que queremos hacer en familia, y como ligarlo con toda la información que le dieron a mi padre. Antes de morir su padre, hace un par de años, ¿hubo algo especial, designio o instrucción que les dejara? No, mira, eso es algo que toca sacarle de la mente a la gente, porque todo el mundo piensa que es el elegido y resulta que no. Y ahorita les cuento una historia para definir eso. Obviamente mi padre tuvo que haber tenido esa apertura mental y esa fuerza interior suficiente para poder soportar esto. A mi padre no fue el único que lo contactaron.
estos seres. Él estuvo en el Alto Perú y en el Foso de las Marianas, y estuvo en uno con 43 y en el otro con 23 personas también humanas del planeta. Y el único que habló al mundo fue mi papá. El resto igual, usted está libre de decidir si uno dice, pero el único que se enfrentó a esa realidad y al mundo y a los medios de comunicación fue mi padre. Lo que te quería contar es hay un caso que no está en los libros y pues obviamente está como más en la confianza de la familia, que me parece muy bello como para desmitificar un poco eso del maestro vestido de blanco, el vegetariano, el que mejor dicho levita y está súper iluminado, porque el grupo inicial que estaba mi padre, el que configuró, pues obviamente ellos obviamente también preguntaron que si podían ser llevados. Y les dijeron que sí, y también les dieron fecha y hora y lugar en la laguna, y se fueron. Pero resulta que había uno de los integrantes que él siempre, entre comillas y paréntesis, decía, ay no, eso es que Enrique se inventa todo, eso es mentira, yo no creo. Digamos que siempre como que desafiaba el asunto de si era verdad o no. Entonces el grupo decidió, ay no, eso no lo llevemos porque este hombre siempre pues habla mal de estos seres y no cree nada, eso dejémoslo, eso para qué lo vamos a llevar. Entonces en consenso dijeron, pues sí, no le digamos, y se fueron sin él. Entonces resulta, di tú, que la fecha, la hora también a las 7 de la noche, 8 de la noche, casi 9, y oye, no pasa nada. Entonces mi mamá, amor, pregunta a ver qué pasó. Entonces le dicen a mi padre, es que hace falta un integrante, ¿por qué no ha llegado? Entonces mi papá con toda la pena, no, lo que pasa es que le contó pues que habían decidido que no, y pues estos seres les dijeron, ¿quiénes son ustedes para juzgar a otro ser humano? Y desde ya queda cancelado el viaje, y cada uno de ustedes tiene que irle a contar a esta persona qué fue lo que sucedió y a pedirle perdón. Entonces obviamente pues todos lloraban, las emociones encontradas, porque primera y última vez que se les dio la oportunidad de que hubieran sido llevados y haberlos visto en cuerpo físico a estos seres. Pero me parece una enseñanza tan grande para todos y para todos los que estamos escuchando en este momento, que no hay una persona elegida. O sea, tú debes tener un merecimiento y una fuerza interior y una apertura mental para poder comprender esto y poder transmitir, porque también si tienes este tipo de información es para que la puedas transmitir, para comunicar, y no a todos se nos facilita. Pero eso también quiere decir que yo puedo ser contactada. Además, esa experiencia también tan bella de mi padre, que fue contactado por teléfono, que el último día también que le dijeron se acabó el contacto fue por teléfono, pum, lo llamaron y le dijeron, Enrique, hasta aquí llegamos. Si te llegamos a necesitar, te volvemos a ubicar. Entonces la gente está en ese afán y en esa búsqueda de esa verdad y esa espiritualidad que está mal entendida, y se pone a hacerse viajes a unas lagunas, a hacer unas meditaciones y unos ritos, a abrazar los árboles, la piedra milagrosa, el cuarzo, cuando te sacan de una ventana. Pero sáqueme de una duda, ¿no fue entonces en Guatavita? No fue en Guatavita. ¿Dónde fue? Pues nosotros sí sabemos en la intimidad de la familia, pero mi padre siempre quiso omitir esa información precisamente por eso, por evitar que los fanáticos se aprovechen de eso y estén cobrando y llevándose gente allá a nada, que finalmente lo que hacen es mugre y dañar el ecosistema y volver eso pues un fanatismo, ¿no? Un fanático. Sí, fue una de las lagunas sagradas de los Muiscas. Sí, fue una laguna. Fue en Boyacá. Son las 11 de la noche, 37 minutos. Dayjaini Castillo y Yoninka Castillo, las hijas de Enrique Castillo Rincón, uno de los contactados, podríamos decir, más importantes de la historia, nos están contando esta noche esa experiencia que cambió no solo la vida de su padre y la vida de muchos y la de ellas, sino que marcó una directriz en el tema del análisis y de la investigación del fenómeno OVNI en nuestro planeta. Sucedió aquí, en Colombia, muy cerca de Bogotá, y si no estoy mal, Yoninka nos iba a compartir una experiencia también. Sí, mira, en uno de sus encuentros, mi padre, el grupo, le dijo, Enrique, cuando estés otra vez en una de las naves, por favor pregunta lo que todos nos preguntamos, si nosotros venimos del mono, ¿cierto? Porque es que hay muchas personas en el mundo que creen sobre esta teoría.
Y él, cuando hizo la pregunta, estaba con un comandante pleyadino llamado Kramir. Y la pregunta de mi padre fue: ¿cuál es su pensamiento personal, o la de ustedes, si se puede saber, acerca de la enseñanza que hacen en nuestro planeta de que los hombres somos descendientes directos del mono? La respuesta fue: una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización es el haber catalogado al hombre como un animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lograrais entender los principios de su creación, comprenderéis que entonces que el hombre en su comprensión de la vida puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias, o elevarse con su actitud al nivel mismo de los dioses. Es un mensaje espectacular, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue creyendo que somos descendientes directos de los monos. Es una teoría totalmente loca. Bueno, de todas formas tenéis que volver otro día a contarnos muy bien los otros 4 contactos que no nos lo habéis contado, y además las el profecías. tema de las profecías. Claro que sí. Las profecías. Ahí intercambiamos. Mira, yo quiero compartirles algo muy importante porque mi padre también pregunta sobre qué es el amor. Entonces, en su segundo tomo está en el capítulo de la realidad que no existe, y quiero compartirles una parte sobre eso, como para acercarnos un poco más al amor verdadero. El amor real y auténtico está inseparablemente ligado a la libertad, en todo el sentido de la palabra. No puede existir el amor si no hay libertad. Y si no hay libertad, no existe el amor. Nadie que sea aprendiz de las reglas de la vida puede coronar con éxito su propia existencia si no conoce el amor. Es común entre los que inician esta búsqueda en una religión o corriente, ya sea espiritualista o esotérica, hablar de maestros perfectos. No existen los maestros perfectos. Existen los maestros que enseñan según sus propias vivencias y logros personales, pero no son completos o totales. Se habla con frecuencia del amor universal y ni siquiera se entiende, percibe o practica el amor simple y sencillo, tal como os lo muestra vuestra propia naturaleza. No los llamaremos alumnos perdidos en su propia búsqueda. Son más bien hombres y mujeres perdidos en sus propias creencias y cobardía. El discípulo que se somete ante la autoridad de un supuesto maestro, lo veis a diario. Se convierte en un robot que solo escucha la voz del maestro y sus sabios consejos. Estos individuos han confundido el sometimiento con el amor. Aquí pasa a un plano muy peligroso de entendimiento, en donde el amor y la libertad quedan sepultos en el espíritu humano a cambio de pertenecer a sus ashrams, creyendo que la salvación vendrá por sí sola. No hay duda de que existen ladrones imitadores de verdaderos maestros santos, que venden sus bellas palabras explotando la palabra amor. Los hombres han expresado las características del amor sin llegar a ponerse de acuerdo. Existen las cualidades del amor físico, del amor espiritual, el amor divino y hasta el amor a lo que poseemos. Pero ¿cómo definir el amor? Si un hombre ama a una mujer y siente que ella es parte de su propia vida, ¿no habría algo de egoísmo en esto? El amor auténtico será sin restricciones y ofreciendo libertad. Las religiones exigen amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo puede un hombre o una mujer de cualquier credo amar así, si ellos todavía no han conocido el amor terrenal? Se dice que el verdadero amor no produce dolor ni angustia. No hay lejanía que separe, son uno. Y sin embargo, en este amor se olvidan del resto de la humanidad que sufre y clama por las cosas más elementales para vivir. El amor no es el olvido. La propia naturaleza del amor radica en que es, que existe y que cura. Impresionante lo que nos está compartiendo Dayani esta noche. ¿Cómo pueden encontrar nuestros oyentes el libro en internet? Ovni Gran Alborada Humana. OVNI Gran Alborada Humana, tomo 1, que está en PDF en internet, acceso de cualquier persona. De hecho, varios oyentes a través de @LunaBluRadio nos están diciendo que ya lo bajaron, y otros también, como Rafael Piña, nos comparten que tuvieron la oportunidad de conocer a Enrique Castillo. En el caso de Rafael fue hace 16 años en Venezuela, en Barquisimeto. Impresionante esta noche, impresionante este testimonio. Y por supuesto, como siempre lo decimos en Luna Blue, periodismo de misterio, en la radio colombiana, infinitamente agradecido con ustedes por haber aceptado esta invitación, por acceder a hablar de este tema tan importante, tan delicado en sus vidas, tan trascendental, y también con Mao Martínez, que se vino hasta Colombia a investigar personalmente
este caso. Nos decía hace un momento por qué le interesó tanto, por qué le da validez. Además, después de todo este análisis y además ahora de haber conocido a las hijas de Enrique, ¿qué conclusiones le quedan a Amado de una historia tan impresionante? Bueno, yo después de que conocí a las hijas de Enrique Castillo y que me enseñaron eso, no lo olvidaré nunca, en una cafetería, creo que la conclusión principal que yo saco y que pienso que hago extensiva a todos los oyentes es que nos queda tanto por investigar, por conocer, por saber y por preguntarnos, que yo creo que no nos basta una vida. No la voy a dejar ir, Mado, en esta noche sin preguntarle algo fundamental. ¿Usted por qué se interesa tanto en el tema del misterio? Porque yo quiero saber qué es lo que hay detrás de la puerta. Tengo curiosidad, necesito saber. Tengo esa angustia existencial tan típica de Occidente, ¿no? Que a lo mejor en otras tribus lo que les espantaría a ellos o lo que les causaría curiosidad es por qué nosotros no damos por sentado ciertas cosas que ellos dan, ¿no? Y bueno, ahí está la búsqueda y es una pasión, y lo bonito es que la puedo compartir con gente como vosotros, con gente como Juanje, con gente como Yoninka, Danayi y los oyentes. Juan Jesús, sigo insistiendo en su cara de asombro. Tras 2 décadas de investigación del fenómeno OVNI y muchísimos más misterios, usted ha viajado por 30 países, conoce de esto una cantidad, pero está absorto viendo el trozo de lo que sería un OVNI y que tenemos esta noche en Luna Blue. Sí, bueno, deseando que acabe el programa, pero por hacerme una foto con el trozo metálico, porque antes la cámara se rompió. Vamos a ver, la historia que hemos escuchado esta noche es muy especial porque no es normal dentro de la ufología. Primero, un contactado que se comporte de esa forma y con tal cantidad de pruebas, y sobre todo lo concreto que se cuenta todo. Y esto es la punta del iceberg, porque yo espero que tanto Dayani como Yoninka estén aquí otra vez. Y luego, pues además el tener un trozo sólido de lo que sería una de estas naves aquí encima de la mesa, y la he tenido en la palma de mi mano, con esos análisis químicos tan sumamente extraños, y poder contarlo. Entonces hoy ha sido, dentro de la ufología y a la gente que le gusta la ufología y el tema de los ovnis, pues una velada y una noche muy especial, y le doy las gracias a todas las personas que están aquí, que han hecho posible que no solo nosotros, sino que miles y miles de personas en Colombia pues escuchen esto, y si hemos hecho que haya sido una noche mágica, que lo hayan pasado bien y además han aprendido un poquito, pues el director de este cacharro, que no sé muchas veces qué es, pues es tremendamente feliz. Yoninka y Dayani Castillo Ortiz, gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Bastante interesante ser parte de esta noche y poder contar pues con ustedes acá. Gracias por la invitación, y chévere que pudimos dar como nuestro punto de vista de la historia de nuestro padre, y esperamos que las personas que quedaron enganchadas con la historia busquen la historia en YouTube. Varias personas la han subido, varios congresos mundiales a los que él asistió, la historia la cuenta con lujo de detalles. Pueden buscar contactado Enrique Castillo Rincón y van a encontrar demasiados videos en los que pueden tener mayor información. Yo siento en esta noche algo como una paz y una alegría de haber conocido ese mensaje que nos trajeron. No sé si ustedes sientan algo especial en este momento. Sí, mira que es bonito tener esa oportunidad y que se abra al mundo, porque precisamente la información está para todos. El que te cobra, el que te pide y el que te niega, ese no es un maestro, ese no sabe nada. Está hablando a través de su ego y de creerse un maestro y un elegido. Y ahí no hay nada. Está en la verdad y hay que buscarla. 11 de la noche, 49 minutos. En una noche de abrir la mente, de conocer más, pero como siempre, son ustedes quienes tienen la última palabra y queremos saberlo